Buenos días. Muy buenos días. Ok. Espero que hayamos podido tener un Yom Kippur significativo. Cada uno en su lugar. Espero que hayamos podido conectarnos un poquito más con el sentido del día de Yom Kippur, con lo que se espera de nosotros. Y nos toca seguir estudiando. Se supone que cuando termina Yom Kippur nos comprometemos a muchas cosas. Ok, estamos inspirados, sentimos un poquito más cerca la presencia de Dios y salimos con ganas de comernos el mundo. Entonces, bueno, toca hacerlo. Nos toca hacerlo y vamos a empezar, si Dios quiere, un nuevo ciclo en este espacio de la ingeniería del alma con un nuevo tema fascinante. Buen día, Wefani. Buen día. Vamos a seguir estudiando a partir de Rav Dessler, nuestro mejor amigo en este proceso, y nos vamos a adentrar en un camino fascinante para comprender cuál es nuestra responsabilidad en el mundo. Okay. Titulé este ciclo El secreto del éxito, pero vamos a ir viendo distintas cosas. Vamos a ver un poquito qué significa, de acuerdo al judaísmo, un milagro, cuál es el rol que cumple la naturaleza en nuestra vida, cómo relacionarnos con la naturaleza de forma sana. Y bueno, finalmente vamos a hablar del éxito, esta cosa que nosotros tanto queremos, a pesar de que ya vimos en el ciclo pasado, cuando hablamos de la felicidad, dijimos que no hay que confundir el éxito con la felicidad. Muchos lo confundimos, y es porque la sociedad de alguna forma premia al exitoso, lo reconoce, lo alaba, lo elogia, lo quiere imitar al exitoso, y sin embargo el exitoso en lo profesional, en lo laboral, en esas cosas, ¿quién dijo que el exitoso es más feliz que el que no tiene éxito en esas cosas? ¿No? Nadie dijo, yo no he visto ningún paper, ninguna demostración que demuestre que el exitoso es, que es más feliz que el otro, pero dejando de lado eso, dado que lo que nosotros buscamos es el éxito, y no voy a hablar únicamente del éxito material, hablemos del éxito incluso en cosas lindas. Por ejemplo, un padre quiere educar a sus hijos de forma correcta. Yo quiero ser exitoso en la educación de mis hijos, y yo creo que es muy noble eso, no hay nada malo en querer tener una linda familia. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la clave del éxito en tener una buena familia, por ejemplo? O el éxito en convertirme en una buena persona. ¿Cuál es el secreto de ese éxito? Hola Jenny, ¿qué tal? Hola Soeri, Betty, buen día. Cuando uno habla del éxito, está tocando inevitablemente una variable que es muy complicada, porque filosóficamente hablando, y eso lo decimos también en español, hay un dicho famoso, un refrán que dice que uno propone y Dios dispone. ¿Sí? ¿Qué hay de cierto con ese dicho de acuerdo al judaísmo? Hay mucho cierto, hay mucha realidad. Entonces, si yo no controlo nada de lo que pasa, porque todo lo maneja Dios al final, Dios es el que dispone las cosas, yo solo propongo y Dios dispone. Entonces, ¿cuál es realmente, cuál es el trabajo que yo tengo que hacer para que las cosas me resulten? No me puedo poner yo en un rol únicamente de víctima y decir las cosas pasan porque Dios quiere. Entonces yo nada que ver con eso, no puedo desconectarme tanto del resultado, tengo que asumir que algo tengo que ver con ese resultado. Por otro lado, si yo me siento dueño del resultado, entonces me estoy dando quizás atribuciones que no tengo. Hola Johnny, ¿qué tal? Del otro lado de la cordillera. Entonces, ¿cuál es la relación que yo tengo que tener con este resultado? Entonces vamos a estudiar a partir de lo que Rav Dessler nos enseña sobre este tema. Y Rav Dessler va a ir en forma muy metódica, avanzando concepto a concepto, y si Dios quiere, y tenemos la suerte, vamos a poder ir despejando un poco el camino para llegar a la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el secreto del éxito? Los que quieran verlo esto dentro del libro, en español, en el tomo 2 de En Busca de la Verdad, estamos en la página 133. En hebreo, en el Helek Aleph, estamos en la página 177. ¿Okay? Cada uno lo puede ver ahí como quiera.
Y insisto, yo voy a ir tomando los conceptos del libro, pero no necesariamente voy a ir barriendo todos los detalles que sí Rad-Dessler trae. Por lo tanto, aquellos que quieran profundizar más, siéntanse más que invitados a explorar en el libro por dentro. Entonces, el primer capítulo de esta serie, Rad-Dessler, se llama Naturaleza y Milagro. Vivimos en una época en que sin duda la ciencia ha logrado avances enormes. Los últimos, no sé, 2 siglos han estado marcados por muchísimas revelaciones de la ciencia, de cosas que antiguamente no sabíamos y hoy sí sabemos. Y entonces, aquellas cosas que antes no sabíamos cómo funcionaban, no, antiguamente, hay un dicho también que dicen que la religión es como la manera de explicar lo inexplicable. ¿Ah? Eso es lo que dicen algunos. Entonces, bajo esa premisa, como que cada vez habría menos lugar a la religión, porque la ciencia cada vez más ha explicado cosas que antes eran inexplicables. Entonces, uno debería pensar, cuanto más avance la ciencia, cuanto más yo logre explicar las cosas, menos necesidad, menos lugar hay para la religión. Y sin embargo, vemos que eso no es tan así. De hecho, en los últimos 15, 20 años ha habido un resurgimiento muy fuerte de la religión, no solo dentro del judaísmo, también otras religiones han surgido fuertemente porque hay una búsqueda de espiritualidad. Entonces no es tan sencillo decir que la religión es solamente la respuesta a lo inexplicable. Sin embargo, hay algo que es notable. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el rol de la naturaleza en el mundo? Y hay que entender que el judaísmo dice, la tradición judía, lo vimos hace ya un par de meses, decimos que cuando Dios crea el mundo, Dios crea toda una serie de estructuras, ¿no es cierto? Y finalmente crea al hombre como el centro de la creación. El hombre es el destinatario final de toda esta creación. ¿Por qué? Porque dijimos que el hombre es el único que es capaz de buscar a Dios. Y toda la creación, al final del día, está para que esta creación logre conectarse con Dios, que es esta fuente máxima de la bendición, de la brajá. Y entonces tiene que haber algún ser que sea capaz de conectarse con Dios. Y este ser es el hombre, que es el único que goza del libre albedrío, la bejirá. Voy a volver a referirme a este concepto varias veces durante esta clase, así que voy a hablar en hebreo, bejirá. Bejirá significa el libre albedrío. Bejirá es aquel atributo que solo el ser humano tiene, a pesar de que los animales, por ejemplo, también pueden tomar decisiones. No decimos que eso es libre albedrío. Son decisiones bien instintivas que toman los animales. El hombre es el que tiene la capacidad de crear, de proyectar una decisión del corto plazo, largo plazo, y según eso tomar decisiones mucho más elaboradas. A eso le llamamos bejirá. Ahora, para que la bejirá suceda, tienen que darse ciertas condiciones. El hombre, por ejemplo, tiene que tener capacidad de elegir entre lo perfecto y lo imperfecto. Yo tengo que tener capacidad de equivocarme. Y dijimos que la capacidad de equivocarse el hombre la tiene. El hombre tiene esa dualidad entre la conciencia de lo que es verdad, de la trascendencia, de lo que su alma probablemente busca, eso lo tengo adentro, pero también tengo una serie de elementos que giran en torno a mi vida, que a veces me alejan de esta trascendencia o de esta verdad. ¿Ya? Si lo quieren ver así, tengo 2 vocecitas adentro de mi cabeza, una que me lleva hacia lo trascendente y otra que me lleva hacia quizás el corto plazo, a pesar de que el corto plazo puede incluso jugarme en contra, hay una vocecita que permanentemente me está jugando con eso. Le llamamos en hebreo el Yetzer HaTov y Yetzer HaRa, el instinto o el instinto positivo y el instinto negativo. Pero para poder entender esta clase hay que ser un poquito más fino con estos conceptos, ¿verdad? Los que estuvieron en el ciclo cuando hablamos justamente de la Bejirá, se van a acordar que dijimos que Yetzer significa creación, en realidad. No es un instinto, no es una fuerza, el Yetzer es una creación. Y Rad-Dessler nos trajo una interpretación increíble de la palabra Yetzer. Yetzer también significa, es una imaginación. Es una creación, a veces que yo hago en mi mente respecto a la realidad. Entonces dijimos, existe una creación, una fabricación que yo hago con mi mente,
que llamamos positiva, es esa fabricación que se acerca más a la verdad, verdad con mayúscula, ¿no es cierto? Y hay otra fabricación que también se origina en mi mente, que yo hago pero que se aleja de esta verdad y le llamamos el Yetzer Hara, esa fabricación negativa, porque me aleja de esa verdad. Entonces, Yetzer Hatov y Yetzer Hara, esas dos vocecitas, son dos fabricaciones de mi mente que se basan en la misma información de entrada, pero que a partir de esa información construyen todo un cuento que, por un lado, tiene un final que me acerca a esa verdad y la otra tiene un final que me aleja de esa verdad. Y a eso le llamamos la vocecita buena y la mala, ¿sí? Pero eso es una forma más simple de referirnos a algo mucho más profundo. Ahora, ¿para qué sirve saber la Bejirá? Saber que yo tengo Bejirá. Si la tengo o no la tengo. Tenga conciencia o no de si yo soy libre o no, ¿qué importa al final? Yo soy lo que soy, la verdad, la realidad es más potente quizás que lo que yo mismo pueda tener conciencia de aquello. Y dijimos, no, la Bejirá tiene una relevancia enorme en el ser humano. ¿Por qué? Porque yo solo puedo ser responsable en mi vida en la medida que yo tengo Bejirá. O sea, si Dios finalmente construye todo y yo fuese nada más que un títere de Dios, ¿por qué Dios puede aplicar recompensa y castigo? A ver, ¿cómo Dios castiga a alguien si ese alguien es solo un títere de Dios? Parece absurdo, parece como un juego macabro. O sea, Dios puso a esta persona en una situación, Dios quiere que decida, no sé, mal, y la persona decidió mal y Dios va y lo castiga. Perdón, pero eso parece absurdo. ¿Cómo Dios te va a castigar por algo que Dios forzó en ti? Nosotros creemos que el ser humano no está predestinado. Gran premisa, el judaísmo no cree en la predestinación. Lo que no significa que nosotros dudemos de la fuerza de Dios en el destino de cada individuo. Dios está presente en cada individuo y Dios de alguna forma marca mucho los pasos que una persona puede tomar. Pero la persona tiene la libertad de escoger, en cada momento de su vida, escoger entre distintas alternativas que tiene. Y Dios nos hace responsables de esa elección. Si yo no tuviese capacidad de elección, Dios no me puede hacer responsable. ¿Sí? Espero que se entienda ese concepto, es fundamental para todo lo que vamos a ver en este ciclo. Si la bendición, si la verajá, o el castigo, ¿no es cierto?, el premio o el castigo, solo puede ser consecuencia de mis propias decisiones, entonces yo tengo que tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Dios no me puede esconder en una bóveda con 5 llaves el secreto de las buenas decisiones. Como que eso de vuelta sería macabro. Digamos ahora entonces no, Dios te deja elegir. Pero, ¿sabes qué? La llave para las buenas decisiones te la esconde. Entonces, de vuelta, otra vez, me diste la posibilidad de elegir, pero no me dejas elegir bien. Entonces, ¿qué clase de libertad me diste, Dios? O sea, ahí, entonces, solo aquí podemos entender el valor que tiene la naturaleza. La naturaleza es el regalo que nos dio Dios para poder ser responsables con nuestra vida. Eso es el final. Lo que los ingenieros, por eso este ciclo se llama Ingeniería del Alma, los que no me conocían, yo soy ingeniero, lo que los ingenieros llamamos causa y efecto, algo que se estudia sistemáticamente. El método científico, en su esencia, se basa en este principio de la causa y el efecto. Yo hago un experimento y a la medida que lo puedo repetir y obtengo los mismos resultados, yo he demostrado que este principio que yo había planteado como una hipótesis es cierta. En la medida de que esa hipótesis pueda ser repetida en el tiempo, o sea que yo descubrí que ciertas causas generan un efecto. Digamos que a mí me encanta este ejemplo, yo propongo la siguiente hipótesis, ¿está bien? Yo vivo en el piso 6 de un edificio y abajo mío hay cemento. Si yo lanzo un vaso de vidrio por la ventana, mi hipótesis es que ese vaso se va a romper. Esa es mi hipótesis. ¿Okay? Científicamente yo puedo plantear esa hipótesis. La quiero demostrar. Hay varias formas de demostrarla. Yo puedo hacerlo matemáticamente, pero hay una forma empírica de demostrarlo. Tomo un vaso, lo lanzo por la ventana y miro qué pasó. Se rompió. Ok, experimento 1 funcionó. Lanzo otro vaso y se vuelve a romper. Y ahora hago esto en condiciones distintas, con calor, con frío, desde otro piso. Si logro hacer esto en forma sistemática y después logro calcular fórmulas matemáticas, yo puedo demostrar causa y efecto.
lanzo un vaso desde la altura y ese vaso de vidrio, que es un material frágil, impacta contra un material sólido, se va a romper. La causa, el lanzamiento, genera un efecto que es que este vaso se rompe. ¿Y de qué me sirve causa y efecto? La causa y efecto, además de que nos da espacio a los ingenieros para poder tener nuestra carrera y los científicos para poder funcionar, permite algo notable. Porque si yo lanzo un vaso por la ventana y se rompe, ¿puedo yo decir, es que yo no sabía? Oye, yo, en verdad esto fue mala suerte. Yo nunca supe. Nadie me dijo que las cosas se rompen cuando se lanzan. Espera un poquito. ¿Nunca viste que las cosas se rompen cuando se lanzan de piso 6? Si tú tuviste acceso a esa información, es decir, si en tu registro histórico, ¿está bien? Si en tu proceso educativo, formativo, tú tuviste acceso a esta información de que cuando las cosas frágiles se lanzan desde altura, impactan algo sólido, se rompen, entonces tú de ahí en más no puedes decir que eres víctima de algo que tú no conoces. ¿Por qué? Porque sí lo conoces. Entonces Dios cuando crea el mundo, lo crea con una estructura notable de causa y efecto. ¿Y eso para qué? Para que nosotros podamos planear nuestras acciones, para que podamos medir el resultado de nuestras cosas. Es para que nosotros podamos tener conciencia y por lo tanto responsabilidad en cada una de nuestras decisiones. Yo solo soy responsable en la medida que tenía acceso a saber que había algo mejor y algo peor. Y para eso tiene que haber causa y efecto. El mundo tiene que estar ordenado. Si no está ordenado, si las cosas fueran aleatorias, entonces, ¿cómo yo puedo estructurar mi vida y hacerme responsable de mis decisiones? Por eso Dios creó la naturaleza como la creó. Es verdad que la naturaleza tiene un montón de fórmulas y principios que la ciencia ya conoce y otros que la ciencia no conoce. Hay cosas que nosotros hemos descubierto sin tener que abrir ningún libro de ciencia, porque nada más que la observación me permite entenderlo. Está bien, pero todo es naturaleza y esa naturaleza es el regalo que nos da Dios para poder hacernos responsables, para que la vejirá tenga sentido. Entonces tiene que haber la posibilidad de tomar elecciones acertadas y eso tiene que pasar porque el mundo sea predecible. Dios creó entonces este mundo predecible, fue un regalo. Y es lo que nos permite tomar buenas decisiones. Ah, entonces me estás diciendo, espérate un poquito, al principio de esta clase yo dije que tenemos que creer en Dios, yo no puedo sentirme dueño del resultado de las cosas. Una persona que cree en Dios tiene que aceptar también humildemente que Dios maneja algunas cosas. Entonces, si yo creo tanto en el ser humano, causa y efecto, entonces, ¿qué espacio tiene Dios? Si Dios me entregó un mundo predecible, y A implica B, listo, entonces yo lanzo el vaso, se rompe. Entonces, de ahí en adelante, yo ya sé que para tener éxito en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer las cosas que me generan éxito. ¿Les hago una pregunta en confianza? ¿Alguno tiene alguna fórmula que asegure el éxito? ¿Alguien ha visto en el mundo? Estoy hablando de éxito ahora, no de felicidad. Éxito, incluso éxito en los parámetros normales de la medición del éxito. ¿Existe éxito asegurado? Un empresario sabe que si hace A, B y C, el negocio va a resultarle bien, siempre. O sea, porque si yo lanzo el vaso de mi sexto piso, si lo lanzo 1000 veces, yo sé que es probable que de las 1000 veces se va a romper. Quizás una no se va a romper. ¿Y por qué? ¿Por qué puede que el vaso no se rompa si lo lanzo del sexto piso de mi edificio, que hay cemento abajo? ¿Cuál podría ser una explicación de que a veces no se rompa? Y les voy a decir cuál. Que justo estaba pasando alguien con una caja llena de, no sé, cojines o paja, justo estaba pasando por debajo de mi casa y cuando yo lancé el vaso en vez de caer e impactar el cemento, cayó en el saco de paja. Ah, entonces, a veces puede fallar. El empresario sabe que aunque él haga A, B y C, hizo todo lo que el libro dice que él tiene que hacer para triunfar, él sabe que igual puede que las cosas no resulten. El padre sabe que para educar bien a un hijo, él tiene que hacer A, B y C. Y los padres tratamos de hacer A, B y C. Y sin embargo, miremos nuestro alrededor. ¿Cuánta gente hay que hace A, B y C y las cosas le resultan mal?
Entonces, no podemos creer que esta vejirá nos permite asegurar el éxito. La vejirá me asegura ser responsable. Eso sí, en términos divinos, yo puedo decir que lo que tenía que hacer para educar a mis hijos exitosamente o tener un matrimonio feliz, yo puedo decir que lo que tenía que hacer desde el punto de vista mío era A, B y C, pero yo no controlo el resultado. Entonces el resultado al final sigue siendo una incógnita. Con todo lo que la ciencia puede avanzar, la ciencia no te puede asegurar que tú haciendo las cosas, el resultado sea perfecto. En la vida real no, en un laboratorio quizás sí, pero en la vida real no. Y entonces, ¿cómo me enfrento al éxito? ¿Cómo me puedo acercar al éxito en la vida real? Esa es la pregunta. Ralph Dessler entra y dice, ok, si Dios nos regala esta causa y el efecto, significa que el mundo entonces funciona con cosas predecibles. Pero ¿qué es entonces un milagro? Un milagro es algo que yo no logro explicar, por ejemplo. Eso sería un milagro. Un milagro sería algo que yo, por las vías de las matemáticas o de la ciencia o la lógica, yo no pudiese explicar. Eso sería un milagro. Pero tenemos que entender que cuando Dios crea el mecanismo de causa y efecto, Dios está actuando sobre el mundo de una determinada manera. Lo está haciendo en forma sistemática, lo está haciendo en forma predecible, pero sigue siendo Dios que está actuando ahí. Entonces, cuando hay un milagro ahora, en que yo no entiendo yo no entiendo la lógica, esa es la definición un poco un milagro. Los milagros son cosas que desafían la lógica humana. Entonces, cuando algo desafía la lógica, yo digo, ahí hay un milagro. Yo creo que ahí actuó Dios. Espérate, pero Dios actuó todo el rato. Dios fue el que creó el mundo. Y Dios creó todas esas reglas naturales. Entonces, si Dios las creó, Dios está tan presente en la naturaleza como lo están los milagros. No hay una diferencia, realmente, no hay diferencia. Solo que para nosotros es distinto, pero para Dios no. Y Ralph Dessler, porque me queda poco tiempo, Ralph Dessler cita dos ejemplos, que yo creo que con estos dos se va a entender bien este punto. Insisto, no voy a responder hoy la pregunta del secreto del éxito, esto lo vamos a desarrollar poco a poco en las clases que vienen, pero voy a intentar explicar acá uno de los conceptos fundamentales que sin esto no se entiende nada. Vamos a construir una casa y si no tengo bien claro el primer piso, el resto como que se derrumban todos. Entonces, el Talmud trae una historia muy famosa de Rabbi Hanina ben Dosa. Y Rabbi Hanina ben Dosa es uno de los sabios de la época del Talmud, en que el Talmud se refiere como que él estaba casi por sobre la naturaleza. ¿Qué significa sobre la naturaleza? Y el Talmud trae varias historias de él. Una de las más famosas es cuando él fue un viernes, víspera de Shabbat. Entonces él fue a la sinagoga, volvió a su casa y ya había empezado Shabbat. Y encuentra a su hija desconsoladamente llorando en la puerta de su casa. Le pregunta al Rab, hija, ¿por qué lloras? Y ella le cuenta que erróneamente, cometió el error de, en vez de ponerle las velas de Shabbat que había encendido a la hora que correspondía, antes de que empiece Shabbat, en vez de haberlas encendido con aceite, las había encendido con vinagre. Sabemos que el aceite es un combustible que permite que las velas ardan mucho tiempo, el vinagre no. Entonces ella estaba muy preocupada de que la llama que encendió va a durar el tiempo que dure en que se consuma la llama misma, pero no hay un combustible ahí, se va a apagar muy luego y no van a tener luz que los acompañe en Shabbat. Y estaba muy triste. Pero Rabbi Hanina le dice, pero hija, ¿de qué te preocupas? Y dice una frase impresionante, y dice, así como el aceite arde, le pide a Dios, dice Rabbi Hanina, dice, Dios, así como tú haces que el aceite arda, haz por favor que el vinagre arda. Y Dios hizo un milagro. Y ese Shabbat, esas velas ardieron durante todo el día de Shabbat hasta el día siguiente, más de 24 horas estuvieron encendidas esas velas con el vinagre. Los sabios dicen, ¿por qué a Rabbi Hanina ben Dosa Hashem le hizo este milagro y a mí no me lo hace? Porque Rabbi Hanina ben Dosa, él de verdad entendía que cada vez que enciende el fuego en una vela con aceite, él entendía que eso es un milagro. Porque el vinagre no tiene por qué, el aceite no tiene por qué encender.
de no haber algo que lo haga arder. ¿Y qué es ese algo? ¿Por qué el aceite es un combustible? No, algún químico me va a explicar, porque las moléculas tienen... Ok, ¿y por qué las moléculas hacen lo que hacen? No, y si yo voy para atrás, ¿por qué pasan las cosas? Es como si le preguntara a un científico hoy, el Big Bang, ¿sí? Finalmente la ciencia descubrió que el mundo tuvo un inicio, algo que la Biblia lo dijo todo el tiempo, la Torá lo dijo siempre, hubo un inicio, ok, la ciencia descubrió el Big Bang, entonces como que ya no necesito la Torá, porque ya ahora la ciencia lo dijo, sí, pero espérate, incluso la ciencia, pregunta a un científico, ¿cómo ocurrió el Big Bang? ¿Por qué ocurrió el Big Bang? Las respuestas. Reverendo Mendoza dijo, todo, incluso la naturaleza, todo tiene el mismo origen. Está Dios detrás de cada cosa, haciendo que ocurra. Entonces, si Dios puede hacer que el vinagre arda, perdón, que el aceite arda, so what, puedo hacer que el vinagre arda también. Y Ratzinger da otro ejemplo más que es impresionante. Sabemos, hay una profecía que cuando en la era mesiánica, los muertos van a resucitar, van a revivir, y vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, ahí como Moshe Rabbeinu, con mi tatarabuelo, los que han perdido sus padres, vamos a poder encontrarnos con nuestros padres también en la era mesiánica, porque todos los cuerpos van a revivir en esta era mesiánica. Y muchos cuando escuchamos esas profecías decimos, eso es ciencia ficción. Amigo mío, eso no pasa. ¿Alguno de ustedes vio algún cuerpo resucitar? ¿Vieron algún cuerpo salir? O sea, vamos todos, una persona falleció, Lola, y no falleció la persona a los 120, fuimos todos al funeral, el cuerpo lo pusieron bajo tierra. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Ese cuerpo se descompone. ¿Ustedes creen que ese cuerpo puede volver a salir de la tierra caminando por ahí? ¿Alguno vio eso pasar? No, eso es obvio que no puede pasar. Si pasa sería un milagro. Bueno, dice Ralph Dessler, les quiero contar que increíblemente, cada vez que alguien toma una semilla o toma una fruta, ¿okay? Mi hijo ahora le dio por la agricultura, entonces lo estoy viendo mucho. Toman una semilla, una fruta, hagan un hoyo en la tierra, una fruta, bien, pongan en la tierra, tapan la tierra, o sea, la entierran, le ponen agüita. ¿Qué pasa con esa fruta? Se descompone, la semilla se descompone. ¿Y luego qué pasa? Luego un tiempo echa raíces. ¿Y luego qué? Luego nace un arbolito y da muchas más frutas. Fíjense, ¿eso no es resurrección? No puedo yo decir que esa fruta resucitó y se convirtió en un árbol ahora. O sea, encima no es que de una salen miles. ¿Eso no es impresionante? Claro, no hemos visto nunca que eso pase con una persona, con un ser vivo, con un animal o personas, pero sí lo vemos todo el tiempo que pasa con las plantas, con los vegetales. Entonces, ¿qué pasa si el mundo fuera al revés ahora? Si pasara con las personas, que uno entierra y luego sale una o varias, pero con las vegetales no. Diríamos entonces, con los vegetales sería un milagro y con las personas no. El fenómeno es el mismo. Es impresionante que yo meta algo en la tierra y eso florezca. Claro, nosotros decimos que eso es naturaleza. ¿Por qué decimos que es naturaleza? Porque la ciencia logró explicar cómo funciona, que la semilla, que el agua, incluso antes de la ciencia, la agricultura es tan antigua como el hombre, ¿no es cierto? Lo vemos naturalmente pasar. Está bien, solo por eso es naturaleza y el otro no. Pero tenemos que entender que cuando Dios creó el mundo, Dios lo podría haber creado de muchas formas distintas. Y el hecho que Dios lo creó predecible, ¿okay? Con causa y efecto, no es más que una ilusión. Es el escenario que Dios tiene que construir para que el hombre pueda ejercer su responsabilidad a la hora de tener Bejirá. Es únicamente para eso, porque de no haber predecibilidad, a nadie lo puedo hacer responsable de cosas que no tenía cómo saber. Si el mundo fuera aleatorio, todo pasa, a veces sí, a veces no. No, el mundo es sistemático para que yo pueda y tenga que ejercer mi responsabilidad. Pero yo no puedo dejar de ver que al final igual está la mano de Dios presente, tanto lo predecible como lo no predecible. No deja de ser igualmente milagroso. Y es esa la razón por la que incluso en las cosas predecibles, la persona hizo A, B, C, todo lo que había que hacer. Aún eso, aún con la ciencia y todo, tú vas a ver que hay excepciones. Y en un laboratorio, en condiciones normales, las cosas se dan bien, pero la vida real no. ¿Y por qué? Porque Dios sigue estando presente. Entonces la pregunta vuelve al origen. ¿Cuál es el secreto del éxito? O sea, entiendo que yo tengo que ser responsable y hacer mis cosas, pero también entiendo que Dios maneja muchas más cosas que esas. Incluso eso es ficción, eso es una ilusión.
Entonces, ¿cómo yo puedo acercarme al éxito? ¿Qué es lo que Dios espera de mí al final? Ok, espera que yo riegue mis plantitas para que crezcan, espera que yo me preocupe de mis hijos y me preocupe de mi matrimonio, pero ¿cómo lo hago para tener éxito? ¿Cómo lo hago para poder realmente llegar al resultado que yo quiero tener? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Todas estas preguntas, Dios quiera que las podamos responder en las semanas que vienen. Y no es casual que estamos iniciando este ciclo, porque ahora en 4 días más viene la festividad de Sukkot. Y Sukkot es justamente el momento en que nos ponemos a prueba hasta dónde realmente entendemos cuál es nuestro juego en la vida y cuál es el espacio de Dios. Cuáles son las manillas que yo puedo mover y cuáles son las que no. Y solo una persona que sabe cuál es su lugar en el mundo es capaz de alcanzar ese éxito, abrazarlo y con él quizás alcanzar la felicidad. La persona que no entiende cuáles son sus perillas puede pasarse la vida enojado. Enojado con Dios, enojado con el vecino, con la naturaleza, enojado con tantas cosas que hacen que no tenga éxito. Nosotros tenemos el secreto del éxito en nuestras manos. Mantengámonos en sintonía. Acuérdense, martes y viernes a las 10 de la mañana. Si Dios quiere, nos seguiremos en este ciclo descubriendo cuál es el secreto del éxito. Que tengamos una excelente semana.